Bien, hemos llegado al último video de esta serie y nos preguntamos, ¿cómo será la destrucción de Babilonia la Grande? ¿O acaso ya ocurrió? Dicha destrucción ocurrió con la caída de Roma y el primer gran saqueo a esta ciudad en el año 410. Sí, este fue el inicio de la destrucción de Babilonia la Grande. Roma había sido considerada invencible y durante muchos siglos jamás había sido tocada. Pero, ¿cuáles fueron las causas que llevaron a esto? De los muchos factores que llevaron a la caída de la ciudad de Roma, uno fue capital no solo para la ciudad, sino para el entero imperio. Hablamos de la barbarización del ejército romano. Sí, que el ejército romano fuera infiltrado y controlado por los llamados pueblos bárbaros. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré, en esta vida o en la otra. Resulta que el Gran Máximo, aunque es un personaje ficticio, sí está basado en aquellos generales y miembros del ejército que no eran romanos o italianos. Porque el imperio era tan grande que comenzó a darse por razones naturales que muchos miembros del imperio nacían en tierras ajenas a Italia. Nacían en los dominios de las provincias romanas. Y estas provincias ya contenían a los pueblos llamados bárbaros, sometidos parcialmente por el imperio hasta el siglo II. Máximo era un nativo de Hispania, la futura España. Era un hispano romanizado, y al igual que muchos generales y soldados apostados en tierras extranjeras, Máximo jamás había ido a Roma, salvo en los sucesos de la película donde se le lleva como un gladiador cautivo. Así que la ficción de Gladiador refleja algunos hechos reales. Muchos de los generales, e incluso legiones enteras bajo el mando de estos, no eran italianos. Habían nacido en los confines del Imperio Romano. Esto especialmente comienza a acentuarse desde finales del siglo I en adelante. De hecho, en la era de Domiciano, ya habían luces sobre el conflicto que vendría con los bárbaros. Por cierto, un nombre despectivo hacia los pueblos germanos, dacios, celtas y de las tierras especialmente europeas del imperio. Los dacios a finales del siglo I se habían enfrentado a Domiciano. Estos pueblos nativos querían liberarse del dominio romano, y a diferencia de lo que ocurrió en Palestina, los pueblos bárbaros nunca lograron ser completamente sometidos. Ya sabemos cómo el rey Dacio de Cébalo logró doblarle la mano al emperador Domiciano a finales del siglo I, cuando Juan escribía el Apocalipsis. En los siguientes 2 siglos, el contacto entre los romanos invasores y los nativos de esos pueblos llamados bárbaros aumentaron, a tal punto de que muchos se emparejaron y tuvieron hijos. Y fueron frecuentes los matrimonios entre las gentes de los llamados pueblos bárbaros y los romanos italianos apostados en esas tierras lejanas de la capital, alejados de la ciudad de Roma. Así nacieron de esas uniones ciudadanos que en teoría deberían ser leales a Roma, pero que sin embargo no guardaban completa lealtad al imperio porque tenían apego natural y simpatía por sus pueblos natales sometidos. De esa forma, en el siglo II y III fueron frecuentes las rebeliones de legiones enteras bajo el mando de generales que se volvieron en contra de Roma.
Esta es la llamada barbarización del ejército romano esparcido por el imperio. Con el tiempo, incluso dejaron de lado sus tradicionales escudos rectangulares y comenzaron a asumir indumentaria de guerra más similar a la de los pueblos donde estaban asentados. Así, por ejemplo, el escudo mutó a la forma redonda, más común en las culturas de los llamados pueblos bárbaros. De hecho, los requisitos para ser militar fueron rebajados, y comenzó a perderse la uniformidad y estandarización de las antiguas épocas en estas legiones romanas. Fue como una infiltración de los pueblos bárbaros en el interior de las tropas romanas asentadas en las lejanas provincias. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esto comenzó a cumplirse cuando los pueblos bárbaros comenzaron a agruparse progresivamente bajo las mismas narices del decadente imperio romano. Así, finalmente, y cuando aún Roma estaba en pie, el imperio comienza a sufrir graves crisis. En 10 localidades, surgen 10 reinos de importancia, que comienzan a adquirir gran poder y se rebelarían contra Roma. La profecía finalmente se cumpliría con estos 10 reinos principales que comienzan la desintegración del imperio. Se pueden clasificar así: los anglosajones, los francos, los germanos, los lombardos, los ostrogodos, absorbidos después por los hunos, los érulos, los burgundios, los visigodos, los suevos y los vándalos. Cuando el Imperio Romano de Occidente se desploma, este finalmente se desintegra y quedarían estos 10 reinos. Pero el ataque a la ciudad de Roma por parte de ellos comenzaría antes. En esta época fue frecuente que legiones romanas enteras junto a sus generales, por las razones que ya comentamos antes, se pasaron al lado de los reyes bárbaros y dejaron al imperio, aniquilando a los pequeños grupos de soldados romanos leales a Roma. Y es por esa razón que se cumple también con exactitud esta parte de la profecía, y los 10 reyes entregarán su poder y su autoridad a la bestia, o sea, a las tropas romanas que ahora se unieron a ellos, movilizando a la antigua bestia, ahora en dirección contraria, para atacar a su antigua ama, la mujer y ramera llamada Roma. Y la profecía comienza a materializarse con este hombre, Alarico. Este fue un general romano de origen visigodo, de origen bárbaro, que comenzó como militar romano y que luego organizó una gran rebelión contra Roma junto a sus legiones, las cuales apoyaron al pueblo natal de Alarico. Entonces los visigodos lo nombran rey. Él pasa a ser el rey de los visigodos y junto a otros apoyadores organizaría un asalto histórico, ya que jamás las tropas romanas ni de otros pueblos habían profanado la ciudad. Alarico usaría la misma bestia militar romana en contra de la ciudad de Roma. Mientras los vándalos y otros reinos combaten en otros frentes simultáneos, Alarico une a los visigodos junto a algunos ostrogodos y a otros pueblos bárbaros y lanzan un ataque fatal contra la ciudad de Roma. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. El gran saqueo de Roma fue el comerse las carnes simbólicas de la mujer
de la antigua ciudad que en la época de Juan había influido en la tierra. Ahora, habían surgido estos reinos que le dieron poder a las antiguas legiones para que se volvieran contra su antigua dueña. Roma caía ante un ejército extranjero en 800 años. Se produjeron algunos incendios, incluyendo el del Senado y edificios aledaños, y un masivo shock psicológico en el Imperio Romano de Occidente. Pero esto solo sería el principio. Saqueos posteriores seguirían sobre Roma, como el de los vándalos que vendría después. De hecho, la palabra vandalismo viene precisamente debido a estos incidentes que cambiaron la historia de la humanidad y finalmente destruyeron al Imperio Romano. Literalmente se cumplieron las palabras de la visión. Muchos comerciantes con sus naves en el Tíber se lamentaron de la sacudida financiera que produciría la caída de Roma. Sí, la gran mujer se quemaba. Muchos reyes también se lamentarían, sobre todo los orientales, porque la fragmentación del Imperio Romano quitaría la estabilidad dada al mundo durante casi 1000 años, la otrora Pax Romana. Y un personaje llamado Atila, el rey de los hunos, considerado curiosamente como el azote de Dios, daría las estocadas finales, para que ya en el 476 el líder germánico Odoacro depusiera al último emperador, Rómulo Augustulo, marcando el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. Pero el hecho de este primer saqueo en 410 dio el inicio a la destrucción de la mujer, de la ciudad, de su influencia sociológica sobre el mundo. Jerónimo de Estridón dijo: «Mi voz se ahoga en mi garganta, y cuando escribo mis lágrimas empañan el texto». La ciudad que había conquistado el mundo entero ha sido conquistada. Agustín de Hipona, en su magna obra, La ciudad de Dios, habla del impacto moral sobre la humanidad. Este primer ataque a Roma, que marca el inicio de su caída final. Curiosamente, en muchas ediciones posteriores se utiliza a Babilonia, a la Torre de Babel, como símbolo de Roma. Babilonia la Grande había caído, pero puede que debido a la inducción y repetición mental que has sufrido si estás en alguna religión organizada, puede que te cueste comprender que esto es un proceso que inició en 410 hasta el 476. Quizás tengas en mente la frase de que los reyes recibirían poder junto a la bestia por 1 hora y que en 1 hora la ciudad sería devastada. Pero, ¿qué significa esto? La palabra griega hora se traduce fundamentalmente como tiempo o estación y evolucionó para significar una hora específica, un momento definido o una temporada. En la antigüedad no se refería solo a la medida del reloj, sino a un tiempo cualitativo o momento oportuno, como la plenitud, la juventud o las estaciones del año. No hay ninguna indicación de que en 1 hora signifique que sea algo repentino o de corta duración. Nada de eso. Eso es una interpretación errónea. Más bien, en esa hora quiere decir que es dentro de un tiempo determinado, como si fuera un periodo señalado de principio a fin, como una estación del año, la cual dura varios meses. Por esa razón, Jesús usaba la misma expresión griega cuando decía: «Mi hora aún no ha llegado». No estaba hablando de momentos repentinos, sino que su momento oportuno, por ejemplo, para expresar que era el Mesías, aún no se manifestaba. La escena simbólica del ataque de la bestia militar y los 10 cuernos parece visualmente repentina, pero eso no implica que en el plano de la realidad sea de forma idéntica. Así ocurre con la visión dinámica de Daniel, donde la roca golpea y destruye la imagen. Pero la cuestión es que en la realidad pasaron siglos para que todas las potencias de la imagen fueran desapareciendo en secuencia orgánica una tras otra,
pero en lapsos de tiempo muy considerables. Incluso los juicios de Isaías y otros profetas contra la antigua Babilonia se cumplieron gradualmente en un periodo de algunos siglos, pero sin dejar lagunas en este proceso. Aún al día de hoy se puede ver las ruinas de la antigua Babilonia. La interpretación de la Watchtower de los Testigos de Jehová adolece de varios factores irreales. Por ejemplo, insistir en que la ramera son las religiones falsas, digamos las que no son parte de los Testigos de Jehová. Pero dentro del alma de la misma ONU está el deber en su mandato de proteger a las religiones, a la libertad de las creencias religiosas. Hasta la misma Watchtower ha acudido a la ONU y a sus órganos derivados a buscar protección. Por otra parte, la ONU no tiene poder militar para imponer acciones bélicas o persecutorias contra los grupos religiosos. Y aunque la ONU tuviera más poder, hay ciertos elementos que la descartan con la bestia salvaje. Porque según la visión, la bestia salvaje tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Pero si la bestia escarlata es la ONU, ¿quiénes entonces son las 7 cabezas que la componen? Ni siquiera el Consejo de Seguridad calza con esa descripción, puesto que son 5 miembros. Una atalaya de 2022 intentó explicar esta contradicción mezclando 2 bestias diferentes. En el párrafo 7 imaginan que la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis está conectada con la bestia del capítulo 17, lo cual no es verdad. De esa forma, intentan razonar que las cabezas son 6 potencias del antiguo pasado que ya cayeron y que la potencia angloamericana sería la 7ª. Sin embargo, esto no tiene patas y orejas, porque la bestia del Apocalipsis 17 sigue siendo la ONU. Y entonces, a ver, cuando fueron parte de la ONU, las potencias como el Egipto antiguo, Asiria, Roma, etc., ¿fueron alguna vez miembros activos de la ONU esas potencias ya enterradas? Hablamos de miembros como la potencia angloamericana. Esa explicación es profundamente extraña, anacrónica y contradictoria. Y lo más increíble es que en el párrafo 10 se desdicen un poco de lo expresado algunos párrafos antes. Ahora hablan de otra bestia, que se parece a la del 13, pero es de color escarlata, que representa a la Sociedad de Naciones, la ONU, etc. Entonces, si no es la misma bestia, ¿por qué intentan asociarla con el capítulo 13, que es otra visión? ¿Quiénes entonces son las 7 cabezas actuales de la ONU? ¿Quiénes serían los 10 cuernos? Silencio. Un silencio ante estas contradicciones. Otros grupos igual se equivocan al creer que la ramera es el papado o Vaticano. Creen que Napoleón fue la bestia que atacó a ese papado. De hecho, Napoleón arrestó por un tiempo al Papa y le quitó al Vaticano los estados pontificios. Sin embargo, todas las explicaciones son anacrónicas y no guardan lógica con una secuencia de hechos. Porque tal como hemos estudiado, lo que recibió Juan fue precisamente un mensaje para las comunidades cristianas de sus días, para lo que se desarrollaría desde ese punto en una secuencia de eventos. Porque si hubiese un salto desde el Imperio Romano hasta la potencia angloamericana, existiría una enorme laguna de hechos históricos que romperían la unidad secuencial de un símbolo. Después de Roma vinieron los reinos bárbaros y el inicio de la Edad Media. Constantinopla, en la actual Estambul de Turquía, pasó a ser la sede del Imperio Oriental. Pero esto solo sería el principio. Durante la Edad Media Europa siguió teniendo alteraciones territoriales bajo el imperio de Carlomagno y la penetración del Islam en España y Portugal. Después de muchas guerras, para el siglo XIX Europa estaba conformada de esta forma, con el imperio austrohúngaro y las otras potencias europeas, todos restos del antiguo imperio romano, pero refundidas y mezclados entre sí. Después de las 2 guerras mundiales en el siglo XX, dicho imperio austrohúngaro desaparece y se crea la Europa política actual, con la Unión Europea como órgano aglutinador de los países. Como notamos, hay un enorme salto temporal entre la caída de Roma
y la creación, desaparición y refundición de muchos reinos y feudos medievales que conformaron imperios posteriores, para luego llegar a lo actual. Aquí claramente se rompe la unidad visual del símbolo. Y no es que tenga que ver con el factor tiempo de forma necesaria. No, es más una unidad visual o lineal. Por ejemplo, Daniel indica que las piernas de hierro que eran Roma pasan luego a pies de hierro mezclados con barro. Esto evidentemente es una continuidad visual natural secuencial, aunque tarde siglos, tal como de la cabeza de oro viene a continuación la potencia sucesora, Medo-Persia, etc. Así, estos pies de barro mezclados con el aún hierro romano, evidentemente son los 10 reinos bárbaros romanizados secuencialmente posteriores al Imperio Romano. Pero no existe un gran salto en el tiempo, abriendo una gigantesca laguna de otros reinos o imperios entre medio de Roma y Gran Bretaña y Estados Unidos. No, esa teoría es errónea porque rompe la unidad y continuidad visual del símbolo. Finalmente te invitamos a repasar estos videos anteriores que te ayudarán a tener el cuadro completo. Ayúdanos en este esfuerzo por aclarar lo que la Biblia realmente enseña. ¿Cómo puedes hacerlo? Un simple like o me gusta es suficiente. También puedes compartir el video y comentar. Muchas gracias por tu aprecio.